el fenómeno ovni y sus extraños ocupantes, los supuestos visitantes de las estrellas. Dentro de este fenómeno hay algo que siempre nos ha llamado la atención y son los testimonios de personas que dicen haber sido abducidas, secuestradas. Hoy tenemos un caso realmente inquietante, un caso histórico en Más Allá. Sin embargo, han pasado cosas muy extrañas en los últimos días. Observen estas imágenes. Lo que ustedes están viendo son imágenes grabadas por un vuelo comercial que estaba sobrevolando el estrecho de Taiwán en China hace apenas 2 meses. Y lo que ustedes ven son extrañas figuras que aparecen en el cielo. El mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha estudiado las imágenes y dicen que son reales y que no se sabe qué es eso. ¿Es real el fenómeno ovni? Claro que lo es. Y alrededor de él existen las abducciones. Y esta noche estamos con Próspera Muñoz aquí en Más Allá. Mado Martínez. Esta noche en Más Allá tenemos una historia alucinante y tenemos la compañía de Mado Martínez, investigadora del misterio. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta noche con todos en toda América Latina, desde Perú, Guatemala, Nicaragua, a nuestros amigos de México, de Culiacán, Sinaloa, a todos. Gracias, Mado. Buenas noches, Esteban. Un placer estar aquí, como siempre. Y este tema es muy interesante, el de las abducciones. Pues la verdad es que sí, abducciones, secuestros, algo sumamente extraño y además esta noche vamos a contar con una, bueno, con una protagonista de excepción, uno de los casos más impactantes de la historia de las abducciones de España. Efectivamente, hasta ahora está con nosotros desde España, desde comillas, Próspera Muñoz, la protagonista de uno de estos casos que además también se ha dedicado a investigar y a dar sus opiniones. Hoy nos dará la opinión, Próspera, de otros casos y de este fenómeno. Muy buenas noches, Próspera. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Usted que ha sido testigo y hace parte de la historia de las abducciones en el mundo. Estoy encantada de estar con vosotros. Bueno, para comenzar tenemos esta nota que ha preparado nuestro equipo para explicarles a ustedes un poco esto y este tema en específico de las abducciones. Si existe un fenómeno que ha llamado la atención de millones de personas, es el de la abducción extraterrestre. La posibilidad de que centenares de humanos hayan sido raptados por entidades desconocidas a través de los tiempos. Testigos que narran bajo hipnosis haber sido examinados con instrumentos aterradores y poseer mensajes enigmáticos. Casos como el de Betty y Barney Hill, un matrimonio estadounidense que afirma haber sido secuestrado por seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. Aquella noche la pareja regresaba de sus vacaciones en Canadá hacia su casa en Portsmouth, Nuevo Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, cuando observaron un extraño objeto con forma de disco que flotaba sobre sus cabezas y un grupo de seres extraños con los que entraron en contacto. Los detalles de lo sucedido llamaron la atención del público en todo el mundo. Al igual que el caso de Próspera Muñoz, quien asegura haber sufrido una experiencia similar en España a mediados del siglo XX. ¿Qué hay detrás de estas experiencias? Esta noche abrimos las puertas del misterio para hablar de abducciones extraterrestres
solo aquí, en Más Allá. Las abducciones, realmente misteriosas, son cientos los casos que hay en todo el mundo. Mado, a diferencia de otros fenómenos o de otros aspectos del fenómeno ovni como los contactados, que es completamente distinto, tiene características específicas. Las personas no recuerdan hasta mucho tiempo después, no hay muchas veces esos mensajes mesiánicos de los contactados, a veces hay experiencias que dañan el cuerpo de alguno que otro testigo. ¿Qué hablar y qué hace tan especial a este fenómeno? Pues lo que hace especial el fenómeno es precisamente lo que llamó la atención del psiquiatra John Mack, que fue el primer psiquiatra que se tomó en serio los fenómenos de los abducidos, porque él precisamente fue el primero en darse cuenta de que estas personas no tenían patologías psiquiátricas previas, no parecían mostrar ningún trastorno mental o de ningún otro tipo, pero sí tenían la evidencia de esa experiencia que los había dejado profundamente marcados. Y John Mack era un psiquiatra de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos, ¿no? Ahí está su testimonio y su investigación con cientos de abducidos en ese libro titulado Abducidos. Mado, vamos a hablar ya mismo entre los dos con Próspera, vamos a hacer un diálogo con Próspera. El numeral nuestro esta noche, para los que quieran opinar, es Próspera Más Allá. Vamos a charlar con ella alrededor de este tema. Y yo quisiera lanzarle la primera pregunta, Próspera. Existe este caso de Betty y este caso famosísimo de los esposos Hill en Estados Unidos, en el que ellos recuerdan con el tiempo su abducción y recuerdan haber visto estos seres. En su experiencia y en otros casos que usted ha conocido, siempre hay como un recuerdo que surge después, ¿no? Como que pasan los años y empieza la memoria a reactivarse o a través de la hipnosis, como si algo no dejara recordar al testigo de inmediato, como si ellos o esas presencias o esos visitantes o lo que sean no quisieran que la gente conociera o que experimentara o que recordara. ¿Le parece, Próspera? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, en mi caso, esto ocurrió, el encuentro con ellos ocurrió en el 47 y en una larga conversación que tuve con ellos, una de las cosas que me dijeron es que no iba a recordar nada hasta pasado más de 30 años. Y así fue. Hasta que no cumplió los 33 años del encuentro, no empecé a recordar. Y empiezas a recordar pues por pequeños detalles, por un libro. Yo empecé a leer un libro de don Antonio Rivera y lo que la gente allí explicaba me disparó unos recuerdos, eran como unos pequeños flashes que venían y poquito a poco lo fui recordando todo. Tardé más de 7 años y luego hasta el día de hoy de vez en cuando me viene un recuerdo nuevo. Pero ya, vamos, estuve 33 años sin recordar nada absolutamente. Pero es que mi hermana, que estaba conmigo, tampoco. Fui yo la que le dije, oye, empiezo a recordar esto, entonces ya también recuerdo. Ahora lo que... A ver, perdón. Sí, no se preocupe, Próspera, aquí la estamos escuchando. Mado, esto es muy interesante, o sea, lo que Próspera nos dice es que los mismos seres, los visitantes, lo que sea, le habían dicho, hasta dentro de 33 años no vas a recordar. Y eso ha pasado mucho en los abducidos, completamente diferente al fenómeno de los contactados, que es como bajan ya con un mensaje. Esto es como si los tuvieran a un lado y no quisieran que el mundo supiera esto, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver con el fenómeno de los contactados. Y el caso de Próspera es muy curioso porque no estaba ella sola, estaba su hermana Anita con ella. Es decir, ellas están en una finca a unos 14 kilómetros del pueblo de Jumilla, están ahí y bueno, pues se planta literalmente delante de la ventana lo que ellas perciben como un platillo, ¿no? Un vehículo extraño, un platillo ovni, del cual bajan unos seres bajitos. Y ella recuerda que su hermana Anita le dice, ven, mira lo que hay ahí, ¿no? Anita va a mirar y tal, pero tiene miedo y siente como que algo la empuja hacia atrás, la retrae y la deja, y ahí no recuerda ya nada. Pero cuando Próspera, como ella muy bien ha dicho, empieza a recordar a raíz de un libro de Antonio Rivera, que ella está leyendo un libro de Antonio Rivera y empieza a decir,
no sé, como que tengo flashbacks, como que voy a empezar a ver películas de ciencia ficción, a ver si esto me suena un poco, y empieza a recordar, incluso la someten a hipnosis, y ella, lo curioso es que le dice a su hermana, llama a su hermana Anita y le dice, oye Anita, ¿tú te acuerdas de ese avión raro que se puso allí en la finca, en el campo y tal? Y Anita le dice, sí. ¿Y por qué no hemos hablado de esto antes? O sea, es que como que ella tampoco se acordaba y en ese momento las dos lo recordaron. Yo entrevisté a Próspera Muñoz e entrevisté a Anita y los testimonios son idénticos. Es decir, que ya no es que le pase solo a una persona, es que las dos lo vieron. Bueno, después de comerciales vamos a hablar con Próspera, que está aquí nuevamente, de las características de las abducciones y de sus recuerdos y de lo que ella piensa de este fenómeno. Y también con Mado Martínez. No se vayan porque esto es exclusivo de Más Allá. Si usted está en otro país, sígame como @cruzescribiente. Si les gustan estos contenidos, síganme ya mismo en YouTube como los audios de Cruz Escribiente. Pásese ya a ese canal, ahí hay entrevistas exclusivas. Los audios de Cruz Escribiente y ahí lo tienen. La editorial Planeta nos envía este libro de Alonso Sánchez Baute, Al diablo la maldita primavera, uno de los libros más famosos de la historia de la literatura colombiana. Se lo regalo a Amado Martínez. Yes. Y este de Sergio Álvarez, Mapaná, también de Planeta de Libros. Muchas gracias, tuiteen con el numeral Próspera Más Allá, ya regresamos. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las abducciones y tenemos nada más y nada menos que a una de las abducidas más famosas de la historia, Próspera Muñoz, con nosotros. Quiero saludar rápidamente a Andrés 1984, Vidal Arturo López, FJ Crespo. Hay un montón de gente también que nos ve por YouTube. A todos ustedes, por favor, den like y suscríbase ya aquí al canal de Red Más. Nos escriben desde Culiacán, Sinaloa. Si alguno de ustedes está en esa ciudad, escríbame directamente que necesito hablar con ustedes. Culiacán, Sinaloa. También a todos los hermanos de Guatemala, Antigua, Jinotepe. También por aquí alguien saludando desde Medellín, Colombia, Cali, y también desde Ciudad del Este, Paraguay, y Bahía Blanca, que nunca falta, de Argentina. Y vamos a ver a continuación lo que supuestamente sucede durante las abducciones, las características principales de este fenómeno. Y después, Próspera Muñoz y Mado Martínez comentarán sobre cada uno de estos puntos que han resultado de muchas investigaciones de ufólogos, psiquiatras e investigadores. Obsérvelo, por favor. La abducción es un fenómeno que ha sido registrado desde hace siglos. Miles de testigos afirman haber entrado en contacto con seres extraños en diferentes países del mundo. Increíblemente, la mayoría de casos poseen similitudes inquietantes. Tiempo perdido. Los testigos afirman no recordar lo sucedido durante un intervalo temporal determinado. Seres extraños. Los testigos afirman entrar en contacto con entidades humanoides que en algunas ocasiones se comunican telepáticamente. Exámenes físicos. Los testigos afirman haber sido sometidos a experimentos físicos con extraños instrumentos. Uno de los casos más impresionantes es el del cantante norteamericano Jim Sullivan, quien afirmó haber sufrido una abducción en 1969 en California. A pesar de los cuestionamientos de los escépticos, Sullivan decidió relatar su historia en la letra de sus canciones. You gave me the business while I sat there grinning. Thanks a lot. Misteriosamente, el cantante desapareció en 1975, sin que nadie haya podido encontrar su cuerpo hasta el día de hoy. ¿Qué secreto se esconde detrás de los casos de abducciones? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Casos inquietantes y que además tienen algo que es realmente sorprendente, y es que muchos, o la mayoría de ellos, tienen puntos en común. Quisiera preguntarle a Próspera Muñoz en este momento. Próspera, ¿usted qué piensa de esto? De que en casi todos los casos siempre se tienen algunas similitudes. Por ejemplo, que se ven estos extraños seres. En su caso, ¿cómo eran estos seres? Y usted piensa que realmente
¿sí son casos similares o cada experiencia es única? ¿Cómo fue su experiencia con estos seres? Bueno, pues lleva razón, cada experiencia es única, pero ellos sí que llevan un patrón. Normalmente cogen a sujetos normales y corrientes que no son relevantes, que no son de altísimos estudios, ni políticos, ni nada de esto. Les interesa el hombre puro en sí. Entonces sí, también hay una cosa común, que es que nos hacen un examen físico exhaustivo. A mí me lo hicieron, pero bueno, de todo y por todo, muestras de todo, y terminan por implantarnos algo. A mí me pusieron en el cerebro, ellos dijeron, mira, estas capsulitas. Y ahí pusieron mucha atención, y cuando me las pusieron, pues ya nos fuimos a casa y ya acabó la abducción. Lo que sí decía usted hace poco es que ellos no quieren que se sepa, pero no es cierto eso, al menos en mi caso, porque yo lo que hablé con ellos, que fue una conversación que duró al menos 2 horas, pues era precisamente eso, que yo tenía que explicar mis vivencias, lo que había ocurrido con ellos, al mundo entero. Claro, yo decía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Una niña. Y en aquel momento que entré en conversación con ellos ya no era una niña, me llevaron a un nivel de conciencia superior. Yo entendía todo, sabía quiénes eran ellos, lo que hacían aquí, lo que tenía que hacer yo. Yo, claro, no podía imaginarme los medios de comunicación que hay ahora. Y ellos decían, no te preocupes que lo harás, no te preocupes que lo harás. Además sabían toda mi vida, me dijeron todo lo que iba a pasar en mi vida, más o menos. Y inexplicablemente, pues todo que dijeron se ha cumplido. Es increíble, pero es así. Entonces, esta teoría de si son extraterrestres o de otra dimensión o tal, a mí la del futuro me gusta bastante, la que son viajeros del futuro, porque ¿por qué iban a saber mi vida? ¿Por qué iban a saber todo lo que iba a pasar punto por punto? Y sí, claro que les interesa a ellos, para mí. Ellos tienen un objetivo definido. Cuando vienen, no es así al tuntún, vienen haciendo algo definido. Tienen una jerarquía, Hay quien los ha descrito como mitad científico, mitad militar, puede que sea cierto, pero ellos vienen a algo en concreto. Y para mí es que tiene mucho que ver con la evolución del ser humano. O sea, no voy a decir como los contactados que vienen a salvarnos y todo eso, porque eso son niñadas, pero que están interviniendo en las ideas y en la evolución humana, para mí que sí, que ese es su objetivo. Además me enseñaron un híbrido, uno de ellos era un híbrido. Dijeron su madre es de la Tierra, porque ellos no tenían más que 4 dedos, pero uno de ellos, una chica, tenía 5 dedos en las manos. Me dijeron, eso es porque su madre es de la Tierra. O sea que normalmente si nos escogen porque somos personas sanas, con buena genética o algo así, pues puede ser. Si van a hacer híbridos, pues querrán tomar muestras de ADN o vaya usted a saber. Entonces buscan, claro, personas sanas y normales y corrientes. Próspera, aquí estamos con Mado Martínez. Mado, todo lo que nos narra es muy común en muchos de estos casos, ¿no? Sí, sobre todo lo del microchip. Sí. Un elemento que llamó muchísimo la atención a John Mack también. Y lo de los experimentos. A ella le dijeron, vamos a hacer un experimento altruista. E incluso llegaron a barajar a quién se lo hacían, si a ella o a su hermana. Y optaron por ella porque era la más pequeña y pensaron que sería la más manejable también. Y ella llegó a conocer a otra niña que era igual que ella. Y es que como soy yo, ¿no? Ella se quedó así como diciendo, y dijo, no, pero todo lo que tú hagas repercute en ella, le dijeron, ¿no? Y es muy curioso porque, como ella dice, en esos momentos ella como que ya no era una niña, era como una mujer adulta, ya lo ha definido como un nivel de conciencia en el que ella lo entiende todo e incluso lo reconoce a ellos. Y dice, ah, claro, sois vosotros, ¿no? Esto también es muy curioso. Y Mado y Próspera también, para que charlemos aquí todos un poco. Esta parte del examen es muy común y se da independiente de la cultura.
Cuando uno observa a los abducidos en Japón, que en Japón los hay, Sí. En Estados Unidos, en América Latina, siempre aparece, y Próspera sabe también mucho porque también ha leído ahora de estos casos y lo ha investigado, siempre aparece esta primera parte del examen. Esto es sorprendente. No sé ustedes qué piensan. Pues la verdad es que es realmente extraordinario, porque acuérdate de este también el abducido de Tenjo, de Tabio en Pitalito, que apareció a 300 kilómetros, ¿no? Que también contaba que incluso le curaron de unas piedras que él tenía en el riñón, ¿no? Que decía que realmente le sometieron a una serie de análisis, ¿no? Y a Próspera la sometieron a multitud, eso sí que es verdad, según su testimonio, a multitud parece ser de análisis, o es lo que ella recuerda de esos momentos en los que ella empezó a tener esos flashbacks, de esa experiencia que, independientemente de la explicación que uno le quiera dar, psiquiátrica, experiencial, antropológica, para ella fue real y seguramente ha tenido un impacto muy profundo en su vida, que seguramente le podemos preguntar de qué manera la ha cambiado a ella y cómo la impactó y si ha tenido un sentido trascendental en su vida. Sí, Próspera, ya aprovechando que usted está acá, ¿cómo eran esos exámenes? ¿Tenían ellos herramientas, instrumentos, objetos? Y lo que dice Mado, ¿cómo cambió su vida? Bueno, esto creo que es lo más importante de una lección. Entonces podemos saber cuando muchas veces los investigadores dicen que algunos fabulamos y que no lo hemos imaginado, que es mental, para saber si un abducido o una persona que dice que ha sido abducida es cierto. No hay más que esperar a ver el cambio que ocurre en su vida. Es un cambio de 180 grados. Es totalmente, la persona cambia, pero totalmente en su pensamiento, en sus conceptos, en su sentido de la vida, en su forma de comportarse. Empieza a buscar. No sé, yo empecé a buscar pues en todas partes, a ver quién me decía que era aquello, y me metí conferencias de esoterismo, conferencias de espiritualidad, de todas las sectas, de todas las religiones, buscando, es una búsqueda constante. A mí me ha llevado casi 40 años, pero al final más o menos voy sacando mis consecuencias, que a lo mejor son mías solamente y no le sirven a los demás, pero es un trabajo muy fuerte. Es un trabajo, siempre lo explico igual. A los 40 años que tenía yo cuando empecé a recordar, pues yo tenía mis esquemas mentales ya cerrados más o menos. Mi personalidad ya hecha, pues ya ves, 40 años. Pero te llega una pieza que no sabes dónde meter en ese puzzle. Y dónde la metes, no la puedes rechazar. Mucho que digan que no es física, lo que yo toqué, yo les toqué. ¿Y cómo meto aquí esta pieza? Y pues no tiene más remedio que deshacer el puzzle por completo y empezar de cero. Y eso es muy duro, es un trabajo muy largo, muy fuerte. Pero poquito a poco empiezas a, ¿cómo voy a decirte?, a comprender, primero a individualizarte, eso es lo primero. Empiezas a no importarte la opinión de los demás ni a seguir ninguna idea preconcebida. Una vez que estás a cero, empiezas de cero y poco a poco vas volviendo a reconstruir todo tu esquema mental, que es, como ha dicho Mado, desde un punto de vista más trascendente. No vamos aquí a hablar de misticismo ni de todo esto, porque para mí lo espiritual es aquello que no es material, que es inherente al alma y está. No hace falta que nos convirtamos en místicos, yo de mística no tengo nada, pero sí, nos convertimos en personas con una, ¿cómo te voy a decir?, que no nos importa ya tanto lo material, que nos importa más las relaciones humanas, la empatía, los valores, todo esto. Y ya te digo que es muy, muy largo. Bueno, muy largo. Es algo que le ha pasado a muchos abducidos en el mundo. Vamos a irnos a comerciales y volvemos porque le voy a preguntar a Próspera Muñoz y vamos a hablar también aquí con Mado Martínez sobre quiénes
y cómo son esos visitantes, que es lo que todo el mundo espera. ¿Cómo es la descripción en muchos casos, para que lo comente Próspera, y cómo fue en su caso? ¿Cómo eran estos sujetos que la raptaron? Les recomiendo este libro que nos trae Penguin Random House, El caso de Alaska Sanders, de Joel Dicker, y esto lo envía John de Penguin Random House. Saludos, John, aquí le mostramos sus libros. Ya volvemos aquí, porque esto es Más Allá. Un saludo grandísimo a todos los que están aquí en el YouTube. Es increíble la cantidad de gente que nos escribe y nos ve. Saludos a la gente de Chile, saludos a la gente de Lima, Perú, de Huancayo, de Huancavelica, los de España. Mado y Próspero, hay mucha gente en España que nos está viendo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios. Hay un aspecto de las abducciones, es que siempre hay el recuerdo de una nave y de unos seres. Veamos en detalle qué sucedió a Próspera Muñoz en esta nota, y con la misma Próspera y con Mado vamos a hablar en general de estos seres que raptan, de su aspecto, de la forma en cómo se comunican, según las personas que dicen haber sufrido estos eventos. Observen, por favor. Uno de los casos más conocidos de la ufología mundial es el de Próspera Muñoz, quien empezó a tener extraños recuerdos mientras trabajaba como telefonista en la ciudad de Girona, España, en 1982. Recuerdos que se transformaban en imágenes y evocaban extraños acontecimientos vividos en su infancia. Todo habría comenzado en el verano de 1947, en una casa de campo en el pueblo de Jumilla, cuando unos hombres se presentaron en su hogar y tras dialogar con ella y con su hermana, la llevaron a una especie de nave cuyo interior era similar a una casa de 2 pisos. Allí había una especie de pantalla de cine y una camilla en donde afirma haber sido sometida a minuciosos exámenes. ¿Qué misterio oculta este caso? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá, y ahora vamos a hablar de esos extraños visitantes, de los que ejecutan estas abducciones. Antes de que Próspera nos cuente qué piensa y de cómo era su aspecto según su propia experiencia, hay elementos en común, ¿no? Todos son humanoides, generalmente son distintos en algún aspecto, les falta un dedo, o no tienen pelo, o no tienen blanco en los ojos. Son humanos no humanos, algo así, o sea, son muy humanizados. Pues depende del testimonio, hay como siempre hay una especie de tipología, pero siempre son antropomorfos, es decir, no tienen forma de perro, normalmente tienen forma antropomorfa, muy humanoide o similar, ¿no? Y un dato curioso es que también son muy similares a lo que nosotros hemos visto siempre en televisión o en los cómics como un alien o un extraterrestre, es decir, bajitos, o que les faltaba unos dedos, o con unas pupilas tremendamente dilatadas, ojos rasgados. Los que vio Próspera en concreto, según ella me relataba, eran así, precisamente, y bajitos. Bajitos, grises y un poco a veces tirando azulado, pero capaces de infiltrarse entre la población. Y esto es muy curioso, porque a ella la visitaron para chequearla posteriormente en diversos momentos de su vida, incluso entrando a un bar, ¿vale? En el bar de su familia, donde ella estaba, o en su lugar de trabajo, con una gabardina y su sombrero así, pero camuflados, pero que entraban a chequearla y a comentar entre ellos la evolución de Próspera a lo largo de su vida. Próspera, ahora sí, ¿cómo eran esos seres que usted vio? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo era su aspecto físico? ¿Se parecen a este que tenemos acá, que es nuestro compañero? ¿Bajitos? ¿O cómo eran? Cuéntenos, por favor, en su experiencia, cómo eran estos seres. Yo me pregunto por qué siempre que representa un extraterrestre lo presentan desnudo, vamos, pobrecillos. Estos venían, pues, la primera vez que vinieron a nuestra casa de campo, pues sí, venían con un traje, era un mono blanco, de una sola pieza, muy ajustado.
Pero cuando han venido en posteriores visitas, pues venían con una gabardina y un sombrero, claro, muy grande, porque tienen la cabeza muy voluminosa. El sombrero se ve muy grandote. Otras veces han venido vestidos como turistas, ¿eh? Yo estaba en Girona, que es una ciudad bastante turística, pues con una camisa así floreada y suelta, como turistas eran. Yo los tomé por turistas porque yo no los reconocía, no recordaba nada aún y no los reconocía. Ellos, su característica es esta, que miden más allá de 1,40 no, puede que menos, 1,35, 1,40 como máximo. Porque explicamos a mi tío cuando explicamos que habían venido unos hombres y tal, que el más alto era como mi hermana Anita, que tenía 12 años. Entonces, pues eso más o menos, como un adolescente de 12 años de altos. Y el cráneo, pues muy voluminoso, la verdad, digamos que es un cabezón. Y ellos se comportan de forma muy segura y muy serena. Ellos tienen una seguridad y un aplomo increíble, ¿eh? Eso sí, cuando vinieron a hacerme aquellas pruebas de laboratorio y tal, montaron allí en aquella finca que teníamos en el campo toda una parafernalia, o sea, tenían dentro de la nave como un circuito cerrado de televisión y tenían todos los alrededores estaban controlados, cuando realmente aquello era un paraje muy solitario, no sé, que tenían cierto miedo, cierta precaución. También su característica es que solamente tienen 4 dedos y les falta el pulgar, les falta el dedo pulgar. Yo quise, mientras me estaban haciendo los exámenes médicos, quise ver su mano, el que hacía, porque había uno que siempre llevaba la voz cantante, era el que mandaba, el jefe. Quise ver su mano y este hombre se quitó el guante quirúrgico con el que me estaban haciendo las pruebas. Los demás se asustaron, no hagas eso, pues él se la quitó. Y yo tuve su mano entre las mías, o sea que no me digan que no son físicos, por favor. La mano es muy larga y delgada, los dedos muy finos, las uñas también muy estrechas, los dedos acabados casi en punta y las puntas amoratadas. Y hago hincapié con esto de que tenían las puntas amoratadas porque yo esto lo vengo diciendo hace 40 años. Y hace poco un científico de Brasil, que hablo con él a veces, me mandó un vídeo de un militar de alta graduación, de un coronel creo que era, que se llama el coronel Corso, que según él es quien recogió los cuerpos del caso Roosevelt, ¿vale? Y que este coronel, describiéndolos, dijo lo mismo, tienen las puntas de los dedos de color lila. Bueno, cuando yo oí aquello, digo, madre mía, se lo estoy diciendo hace 4 años. Y alguien ahora me lo corrobora. O sea, que vamos, que no me digan que no los he visto y que no los he tocado, porque no. Yo al principio dudé tantísimo de que aquello que yo recordaba fuera real, pero ya llegó un momento que ¿pero por qué voy a dudar si esto lo he visto yo y lo he vivido? A mí esto no me lo puede quitar nadie. Y entonces, habiendo ahora tantos casos como ya hay, pues te da una tranquilidad enorme saber que no eres tú solo el bicho raro. Ahora, y después te enteras que a lo largo de la historia ha habido avistamientos y tal. Sí. Hoy día me parece imposible que nadie lo pueda negar. Sí, Próspera, quiero preguntarle a Amado también, y como con lo que usted nos cuente su experiencia, otra de las cosas que han dicho muchas veces y que se ha dicho es la comunicación. Algunos testigos de abducción dicen que estos seres se comunican telepáticamente, otros que hablan lenguas extrañas que no les entienden y otros que simplemente estos seres no hablan, que están ahí pero no hablan, que están estáticos. Esto de la comunicación es muy extraña, varía en muchos casos, pero siempre se habla de esta comunicación telepática o se habla de esta forma de comunicación gutural o incluso hablan todos los idiomas del mundo. No sé qué piensa Amado de esto. Pues Próspera los entendía y de hecho recuerda perfectamente frases y comentarios que ellos hacían en estas visitas posteriores, no solamente en el momento de
de la abducción y de esas visitas, de ese platillo que sigo insistiendo, es curioso porque su hermana Anita lo recuerda y recuerda también los sucesos extraños que tuvieron los días posteriores de esas visitas. En la casa, con el perro, en esas ovejas degolladas, en la tierra, en la arena. Pero bueno, van a visitarla, por ejemplo, cuando ella está trabajando en San Juan Playa, en una centralita bueno, estaban de vacaciones en la playa, como ella dice, venían vestidos como con aletas y vestidos de turistas y comentaron, oh, mira, qué gracia, ¿no? Como está enamorada, ¿no? Y se ha puesto lentes. O sea, pues ella recuerda esas frases en su mente o dichas verbalmente, las recuerda. O cuando acababa de dar a luz, habían pasado 2 meses del parto de su hija y comentan, está deprimida y en la flor de la vida, ¿no? Como que no se lo explicaban, ¿no? Que ya estaba entonces con una especie pasando o atravesando una especie de depresión posparto. Lo de los lenguajes es muy curioso, sí que es cierto que muchas veces se afirma que logran transmitir esa información vía telepática, pero lo cierto es que lo recuerda. Y lo curioso es que cuando van a esa centralita en la que ella está trabajando, hay una compañera en la centralita que también los ve y le dice a Próspera, y esos, ¿te has fijado en esos hombres tan feos que han entrado, ¿no? Esa mujer tiene nombre y apellidos. Y cuando Próspera empezó a aparecer en los medios, fue a visitar a Próspera a su casa, a decirle personalmente, yo me acuerdo de eso. Esto es lo curioso de este caso, que no es solamente una experiencia de Próspera, sino que parece haber una especie de satélites alrededor, personas satélites que también van dando piezas de ese puzzle que complementan esa... Testigos. Sí. Testigos que confirman, sí, por lo menos que los eventos están relacionados y que también han visto cosas similares o describen los hechos desde su punto de vista. Sí, lo podemos interpretar como queramos, lo podemos interpretar como piezas y patrones que uno mismo encuentra, porque los seres humanos también somos expertos en encontrar patrones donde no los hay y decir que este encuentro o que esos 2 señores feos eran, pues, alienígenas y no lo eran, es un recuerdo que tú tienes de esos 2 señores, pero en el caso de Próspera son para ella sus visitas y hay personas que confirman que bueno, pues sí se acuerdan, por lo menos recuerdan esos detalles y esas situaciones bizarras que, como te digo, le podemos dar la explicación que queramos e incluso podemos pensar que cogemos esos patrones con una matemática imposible para traerlos a nuestra historia e insertar esas piezas en nuestra historia. Pero esos datos y esos testimonios están ahí. Están ahí. Ya vamos a hablar de lo más alucinante con Próspera Muñoz después de comerciales y vamos a mostrarles lo más interesante, pero antes les dejamos este libro que lo envía Planeta de Libros Colombia, lo publica Alirio Bustos, El mundo secreto de la mafia. El mundo secreto de la mafia, muchas gracias a Tatiana. Ya saben ustedes que si quieren más información y profundizar, pásense ya al otro canal de YouTube que es Los Audios de Cruz Escribiente y se suscriben. Ahí hay muchas entrevistas a profundidad de estos casos. Los Audios de Cruz Escribiente en YouTube. Nos vemos. Esto es Más Allá. Se les quiere. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de abducciones y de la abducción de Próspera Muñoz. Y tenemos en exclusivo a Próspera Muñoz aquí en este programa que se ve desde Canadá hasta Chile. Justo en Chile nos escribe gente desde Valdivia, Temuco, Iquique, Putre, bueno, a todos los chilenos un saludo grandísimo. Y en Perú, mucha gente de Lima, Perú, y mucha gente de Huancayo. Ustedes, gracias por estar ahí. Tenemos aquí en exclusiva unas imágenes y una serie de capturas de fotografía y de video que trajo aquí Mado Martínez, que nos va a comentar parte de su investigación. Vamos a ver ya mismo estas imágenes, por favor. Le pido aquí está. Esto es parte de una investigación suya. Esto estuvo en la revista Año Cero. Más Allá. Más Allá. Y Mado, ¿cómo fue esta investigación? ¿Cuánto tiempo usted duró? ¿Qué es lo que estamos viendo en el fondo de ese reportaje, ese gran dossier que usted hizo? Pues estamos viendo la crónica de uno de los expedientes X más fascinantes de la historia de España, y es una crónica y una labor de hemeroteca, de entrevistar a Próspera. Próspera tiene un álbum de fotos increíble, aparte de una colección de cómics maravillosa. Yo estaba en su casa, que además es el pueblo natal de mis padres, Jumilla es su pueblo natal, y tiene una memoria prodigiosa.
Aquí lo estamos comprobando. Próspera tiene una memoria prodigiosa, recordaba detalles, le ha costado mucho esfuerzo y en ocasiones ella misma, pues acudiendo a sesiones de hipnosis, terminar de componer el puzzle de esa historia, pero gracias a la ayuda de su hermana Anita y de testimonios como el de esta mujer que trabajaba con ella en Telefónica, pues ha ido componiendo ese puzzle, esas piezas. Es muy curioso cómo además su caso pues nos retrotrae, nos devuelve esa historia tan mencionada de los típicos alienígenas, doctores, o como esas historias de otros seres que nos perciben como si fuéramos vacas, ¿no? Y vienen aquí a documentarnos o a hacer experimentos como cualquier biólogo hace, yo qué sé, con las hormigas, ¿no? Y de hecho en la última visita que ella tuvo, que ella ya los reconocía, ellos mencionaron, pues no vamos a venir más porque sería peligroso, porque ella ya nos recuerda, ¿no? Y el otro mencionó, no, pero ella nos tiene mucho afecto, ¿no? Es como un animalillo, una mascota, ¿no? Que ellos han estado investigando, ¿no? Y Próspera me decía, añadía muy bien esa noche que estuvimos allí en su casa tomando café y charlando largo y tendido, más bien deberían de llamarlo síndrome de Estocolmo, porque fue un secuestro, ¿no? Fue un secuestro, una abducción, no deja de ser un secuestro, ¿no? Curioso es, y siempre es curioso en este tipo de historias, y así lo documentó el psiquiatra John Mack, que al igual que sucede con las experiencias cercanas a la muerte, la abducción siempre tiene o produce en el individuo un efecto místico, redentor, o que en cualquier caso afecta profundamente a la vida de la persona y cambia a la vida de la persona, como sucede en las experiencias cercanas a la muerte. A John Mack le abrieron una investigación en la Universidad de Harvard por tomar estos testimonios en serio, por recopilarlos, por hacer un protocolo de atención psiquiátrica a estas personas que alrededor del mundo aseguraban que habían sido abducidas sin tener ningún trastorno y patología previa. Y al final lo que John Mack decía era algo también muy prudente y muy sabio, y es que, bueno, la experiencia es real, lo miremos como lo miremos, la experiencia es real. Para Próspera la experiencia es real. Discutamos o no discutamos si es una experiencia física o no es física, hay que tomarla en serio, hay que tomarla en serio. Que los seres humanos tenemos estados alterados de conciencia y tenemos esa capacidad, y hemos evolucionado con esa capacidad, e incluso podemos llegar a dar esa hipótesis junto a otras, ¿no?, contemporáneos de John Mack, que defendían también, otros psiquiatras y otros investigadores, la hipótesis física frente a la hipótesis experiencial. Bueno, bien, es un campo de discusión, pero como John Mack decía, creo que hay suficientes pruebas y evidencias sobre la mesa para que sigamos investigando este fenómeno. Bueno, yo quisiera preguntarle ahora a Próspera, estamos frente a una de las testigos históricas de las abducciones en el mundo. Y al final quiero preguntarle, porque ya casi se acaba el programa, a Próspera Muñoz, después de todo lo que hemos visto, después de ser una de estas grandes testigos históricas del fenómeno de las abducciones en el mundo, ¿qué piensa que son esos seres? Porque hay muchas teorías. Hay gente que dice que son seres de las estrellas, del cosmos, otros de otras dimensiones, otros viajeros del futuro, otros simplemente ecos y reflejos de nuestra propia conciencia. ¿Qué piensa usted que son esos seres que usted vio, con los que usted tuvo contacto? Yo lo decía que lo miremos por donde lo miremos, es externo a nosotros, no está en nuestra mente y ya está. Hay algo exterior, yo no sé qué ni por qué no. Tenga en cuenta que mi vestido, después de venir a aquel aparato, cuando ellos se fueron, yo llevaba un vestido estampado con unas flores muy fuertes, color fucsia, y se quedó blanco, totalmente blanco. Al recibir aquella luz tan intensa, cuando despegó el aparato, aquella luz tan intensa, mi vestido quedó blanco. Además, en nuestra conversación, antes de irse, nos dijeron, lavaros ahora con muchísima agua, lavaros y así hicimos. Nos lavamos de arriba abajo, nos quitamos la ropa, nos pusimos otra. Algo habría ahí que podía o contaminarnos o lo que fuera. Entonces hay cosas físicas, el fenómeno no está en nuestra conciencia ni en nuestra mente. Es algo exterior. Para mí, vamos, yo no tengo duda ninguna que sea algo exterior.
Que después nosotros lo interpretemos de una manera o de otra, pues eso es muy normal que cada uno interprete las cosas según su forma de verlas. Pero es que el señor Rivera un día me habló de que había habido un experimento, no sé si en Inglaterra, que un psiquiatra había recibido varios pacientes contando lo mismo, que habían tenido una abducción. Como ya tenía mucho interés, pues mandó a una agencia de estas que hacían estudios profundos a que estudiaran a esos 9 sujetos, pero no les dijo que lo que decían de las abducciones, no sabían. Simplemente analíceme a estos 9 sujetos a ver qué saben. Cuando la persona que hacía la investigación la llamó y dijo, ya, usted me ha mandado aquí 9 sujetos gemelos. Son gemelos psíquicos. Esto me parece muy importante. O sea, que solamente afecta a un tipo de personas o a un tipo... No lo sé, pero es que aquí hay todavía muchísimo que ahondar y muchísimo que estudiar. Ahora me sale el señor Jacques Vallée, que sabéis que siempre ha dicho que todo son proyecciones mentales nuestras. Ahora sale diciendo que piensa que lo que están haciendo los ovnis es cambiando las creencias. Yo le doy la razón, pero no cambiando, porque cambiar quiere decir quitar unas y poner otras. Yo creo que las quieren eliminar. Están influyendo en la humanidad a base de nosotros. Eliminar, pero no quiere decir volvernos materialistas, todo lo contrario, para que surja una evolución, una espiritualidad libre, sana, sin condicionamientos, sin ideas preconcebidas, sin dogmas, libertad absoluta. Porque ahí está claro, una vez que borremos todos esos condicionamientos, surgirá una creatividad preciosa, ¿no? Entonces, el hecho de que yo por mí misma sé que me borré todo y empecé a cero, parece ser que para ir entendiendo un poquito lo que quieren esta gente o lo que son, debíamos todos empezar por ahí, de borrar todo lo aprendido, todas las creencias, todas las ideas preconcebidas, todos los dogmas y decir, bueno, nuestra filosofía de vida religiosa, que es la crística, ya lo dice el personaje central en algún momento, si queréis entrar al reino de los cielos tenéis que hacer como niños. Próspera, Es un niño, ya estamos... alma pura que no está condicionada. Sí, gracias por estar aquí. Tristemente el tiempo en televisión es muy corto. En este momento pues ya quedan pocos segundos para terminar el programa. Gracias por estar en Más Allá. Gracias a usted, gracias a Amado Martínez, ahora hablamos con ella. Para mí es muy importante que usted esté aquí. La queremos mucho desde Colombia, desde toda América Latina. Y un saludo grandísimo. Gracias. Vale, hasta luego. Un beso para todos. Adiós, Próspera. Mado, al final de todo este programa de hoy, recuerdo muchos estudios, muchos libros que he leído sobre abducciones, a sus propias investigaciones, a sus libros como La Prueba sobre vida después de la muerte, que tiene ciertas similitudes a veces estos fenómenos, a estos libros que usted cada vez saca más, La Santa, viene otro más, Colombia Sobrenatural y un montón. ¿Cuál es su conclusión y dónde pueden buscarla si alguno de los televidentes quiere contactarla para contarle algo o preguntar? Pues mi conclusión es muy parecida a la de John Mack. Yo creo que todas estas experiencias, testimonios, experiencias cercanas a la muerte, abducciones, nos dicen mucho, son valiosas, son testimonios valiosos y merecen la atención de los especialistas, la atención de los antropólogos, de los psiquiatras, de los psicólogos, porque realmente nos aportan una información valiosa y porque hasta cierto punto hay ciertas cosas que sí podemos investigar y explicar y otras que sencillamente no, lo cual quiere decir que tenemos que seguir investigando y resaltar mucho pues, las concomitancias, las similitudes entre este tipo de experiencias y las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, hay algunas experiencias cercanas a la muerte que yo he recogido testimonios de experiencias cercanas a la muerte alienígenas, con elementos también de precognición, como hicieron con Próspera o como le pasó a Próspera, que llegó a saber o le llegaron a comunicar datos que acabarían sucediendo a lo largo de su vida, ¿no? Y también de experiencias cercanas a la muerte que me remiten
los testimonios a encuentros con doctores que incluso llegaron a curarles de enfermedades terminales, ¿no? Pues el caso de Melen Thomas, ¿no? Que estaba ya ahí para morir, o el de Anita Moorjani, o el de una psiquiatra precisamente a la que entrevisté en Florida, en Miami, que me relataba también su experiencia cercana a la muerte en ese sentido, y me la estaba relatando una psiquiatra, ¿no? De cómo durante esa experiencia, unos doctores la curaron de un cáncer de pulmón terminal. ¿Podemos darle una explicación? ¿No podemos dar una explicación? ¿Existen las remisiones espontáneas? Sí, la ciencia te admite que existen las remisiones espontáneas del cáncer y de todo lo que tú quieras. Pero están esos testimonios, están esas experiencias místicas, tienen un significado íntimo y profundo para la persona que las vive. Sí, es decir, tal vez las tenemos porque necesitamos tenerlas. ¿Y dónde buscan a Mado Martínez? Pues en Twitter, Mado Martínez, en Nebraskan con K y acabado en N en Instagram, y Mado Martínez, escritora, en Facebook. Siempre encantada de recibir todos los comentarios del público. Muchas gracias, Mado Martínez. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. En 8 días, otra vez, vendrá un tema nuevo aquí en Más Allá. A todos los de YouTube los queremos mucho. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.